Journey, este es mi canal de YouTube y nuestro primer papiamiento para el 2024. Y me gustaría empezar con esto como una forma muy divertida a que aprendes la forma que nosotros hemos creado nuestras propias palabras, así como estilo palabras slang, palabras de calle, palabras que hemos creado nosotros mismos en papiamento. Yo soy Jern y este es mi canal de YouTube y me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video, compártelo para todas las personas que están aprendiendo mi ducha y papiamento. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si tú tienes una meta de aprender un nuevo idioma este año, aquí estás en el lugar ideal. Aprendes papiamento conmigo, que tengo una escuela online, cuesta solamente 50 € mensual y aprendes conmigo todo lo que tú tienes que saber para hablar perfectamente papiamento. Vamos a empezar, pero este video no podía ser tan exitoso. Va a ser en dos partes porque son muchas más palabras que tengo. Va a ser en dos partes. Esta vez 7 palabras y la próxima semana más palabras. No podía ser tan divertido, tan bueno, sin las ayudas de mi prima Jess, mis primas Jess y Joama, que me han mandado unas palabras. Yo siempre cuando se trata de papiamento cuento con ellas y me ayudan con palabras. Y tenía que reír porque son palabras de verdad. Quizás en la segunda parte vas a dar cuenta más de otras palabras. Son palabras que uno crea y son muy divertidos. Así que, vamos. Cuantortín. Cuantortín. Cuantortín, si lo traduzco en español, es ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Pero nosotros usamos cuantortín. Bologna cuantortín. Botabaiwa cuantortín. Botabaiwa cuantortín. Usamos esa palabra más bien para cuando has hecho algo mal, fuera de regla, y tienes que dar cuenta de eso. Tienes que ir a dar cuenta de eso. Cuantortín. Botabaiwa cuantortín. Botabaiwa cuantortín. Tienes que dar cuenta de eso. Tienes que dar explicaciones para eso. Pilla pa' aquí mi timbo. Pilla pa' aquí mi timbo. Pies, ¿por qué te tengo? Pies, ¿por qué los tengo? Pilla pa' aquí con mi timbo. Pilla pa' aquí con mi timbo. Cuando, por ejemplo, estás en un momento de un problema o algo así y quieres salir corriendo, tú dices, pilla pa' aquí mi timbo. ¡Bang! Sí, pilla pa' aquí mi timbo. Hay que salir corriendo. Otro. Mucha aina botín leche en la boca. Mucha aina botín leche en la boca. Aina botín leche en la boca. Todavía tienes leche en la boca. Es cuando un niño o un chaval, como dicen en España, un joven, cree que es muy grande, ¿no? Y quiere hacer cosas de adulto. Y alguien mayor le dice, mucha aina botín leche en la boca. Aina botín leche en la boca. Otro. Queda na banana. Queda una banana. Quedó en plátano. Quedó en plátano. Quedó en plátano. Queda una banana. Queda una banana es como, por ejemplo, va a quedar una banana. Va a quedar una banana. Nada la gabona queda una banana. Es, por ejemplo, un ejemplo. Tú tienes una cita. Tienes una cita y no han llegado. Tenías un plan que no fue cumplido. Va a quedar una banana. Palabruja. Palabruja. Boparse un palabruja, ave. Boparse un palabruja, ave. Cuando estás todo así descuidada, el pelo como loco, vestido como así, como sin clase, estás completamente descuidada. Boparse un palabruja. Gepi. Hey, bota gepi. Hey, gepi. Gepi. Eso no puedo traducirlo en español porque yo creo que gepi es un pescado. Pero gepi es alguien que es muy flaco. Cuando dice gepi es que estás seco, flaco. Y vamos con el último para este video, que es pachumá. Pachumá. E banana a pachumá. E banana pachumá. E fruta pachumá. Algo que ya no está siguiendo creciendo, algo que no está creciendo más. Creció hasta un tamaño y se quedó sin seguir creciendo. No ha crecido más. Pachumá. Pachumá.
dígame que si esto no es una forma tan agradable para abrir el año con clase de papiamento, así con palabras muy slang, muy de calle, muy así como hecho por nosotros. Hecho por nosotros, los anubianos también tenemos nuestra forma de hablar, también tenemos las formas que creamos palabras y hay más y la otra semana lo vas a ver. ¿Te gusta este video? Compártelo, deja tu like, deja tu comentario, déjame saber y nos vemos en el próximo. ¡Ay, yo!